¿Alguna vez has sentido que la ansiedad te consume y no sabes cómo liberarte de ella? La palabra de Dios nos ofrece una esperanza transformadora. En Filipenses 4, 6 y 7 leemos: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos invita a soltar nuestras cargas y confiar en su paz, que trasciende toda lógica. Hoy exploraremos 7 formas prácticas para dejar tu ansiedad en las manos de Dios, encontrando descanso en su fidelidad. Si has estado luchando con preocupaciones que parecen incontrolables, este video te guiará hacia la libertad espiritual y emocional que solo Él puede dar. ¿Estás listo para experimentar la paz que Dios tiene reservada para ti? ¿Alguna vez has sentido que el peso de tus preocupaciones es demasiado grande para llevarlo solo? A veces, la ansiedad parece apoderarse de nuestros pensamientos, controlando cada decisión y llenándonos de inquietud. Sin embargo, Dios nunca nos diseñó para cargar estas preocupaciones solos. En la Biblia encontramos palabras llenas de esperanza que nos invitan a soltar nuestras ansiedades y confiar plenamente en Él. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una guía práctica para caminar hacia la paz que solo Dios puede dar. La ansiedad es una batalla que muchos enfrentamos, pero no es una lucha que debamos pelear solos. La Biblia está llena de historias que muestran cómo Dios siempre se acerca a quienes están cargados de preocupaciones. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, quien vivía consumida por la ansiedad debido a su infertilidad. La presión social y su deseo profundo de ser madre llenaban sus días de tristeza. Sin embargo, en lugar de permitir que la desesperación la consumiera, Ana llevó su carga al templo y la presentó ante Dios en oración ferviente. En 1 Samuel 1:10 leemos que con amargura de alma oró al Señor y lloró desconsoladamente. Su honestidad ante Dios y su fe en que Él podía intervenir marcaron la diferencia. Dios respondió a su oración, y su ejemplo nos recuerda que la oración sincera y constante tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y traer paz a nuestras almas. Orar no significa solo recitar palabras o presentar una lista de deseos. Es un acto de rendición. Es decirle a Dios: no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. En los Salmos vemos este tipo de relación íntima entre el salmista y Dios. Salmo 55, 22 dice: entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Cada vez que hacemos esto, estamos declarando nuestra confianza en su soberanía. Nos estamos apartando del deseo de controlar todo y estamos permitiendo que su voluntad y su poder tomen el lugar que les corresponde. La ansiedad pierde su fuerza cuando nos rendimos completamente a su plan. Pero confiar en Dios no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que su soberanía está por encima de cualquier situación. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos planes no siempre son visibles para nosotros, pero eso no significa que no estén en marcha. La fe en su soberanía implica reconocer que Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una parte del cuadro. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la vida de José, el hijo de Jacob.
traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José podría haberse hundido en la ansiedad y el resentimiento. Sin embargo, confió en que Dios tenía un propósito mayor. Años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto, entendió que todo lo que había sufrido había sido parte del plan divino para salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. En Génesis 50:20 dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este testimonio nos recuerda que incluso en nuestras peores crisis, Dios está trabajando para nuestro bien. A menudo nuestras ansiedades surgen porque sentimos que debemos tener todas las respuestas o controlar cada aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, Dios no nos pide que tengamos todo bajo control. Él nos invita a confiar en su capacidad para cuidar de nosotros. Jesús mismo habló de esto en Mateo 6:25-34 cuando dijo: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Estas palabras no solo nos llaman a confiar, sino a vivir en el presente, dejando nuestras preocupaciones futuras en sus manos. La oración y la confianza en Dios son fundamentales para soltar nuestras ansiedades, pero requieren práctica y disciplina. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. A través de pequeños actos de fe, comenzamos a experimentar la paz que proviene de entregar nuestras cargas al Señor. Imaginemos a un niño pequeño que lleva un peso demasiado grande para él. Al final, debe confiar en que su padre puede cargarlo por él. Nosotros somos ese niño y Dios es nuestro Padre Celestial, dispuesto a cargar nuestras preocupaciones si tan solo se las entregamos. Una manera práctica de cultivar esta confianza es dedicar momentos específicos cada día para la oración y la reflexión. No tiene que ser algo complicado. Basta con unos minutos de honestidad en los que le digamos a Dios exactamente cómo nos sentimos y qué nos preocupa. A veces, esas simples palabras pueden marcar la diferencia. Señor, no sé cómo enfrentar esto, pero confío en que tú sí sabes. Este hábito nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas, sino que caminamos con un Dios que nos ama y nos sostiene. Además, la comunidad de fe puede ser una gran fuente de apoyo en nuestra lucha contra la ansiedad. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a reunirnos y alentarnos mutuamente. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Compartir nuestras cargas con otros creyentes nos permite experimentar el consuelo y la fortaleza que Dios nos da a través de su pueblo. A medida que continuamos explorando este camino hacia la paz, recordemos que Dios no nos llama a una vida libre de dificultades, pero sí nos promete su presencia constante. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras son un recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestra carga, siempre podemos dejarla en sus manos, confiando en que Él es fiel para sostenernos. La ansiedad puede parecer insuperable, pero con la oración constante y la confianza en la soberanía de Dios, comenzamos a experimentar una libertad que va más allá de nuestras circunstancias. Cada acto de fe, cada oración y cada momento de rendición son pasos hacia una vida llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La invitación de Dios está siempre abierta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Estás listo para dar ese primer paso hacia su descanso? La ansiedad, en su esencia, es una batalla que se libra en el corazón y la mente. Cada pensamiento inquieto parece dar lugar a otro,
y sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de preocupación. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado un recurso poderoso para romper esas cadenas: su palabra. Las Escrituras no son solo un conjunto de reglas o relatos históricos. Son vida, son aliento, son un refugio seguro donde podemos encontrar paz y dirección en medio de la tormenta. Salmos 94:19 declara: Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Estas palabras son un recordatorio de que cuando nuestro corazón está turbado, la meditación en su verdad tiene el poder de renovarnos desde lo más profundo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la palabra de Dios ha sido una fuente inquebrantable de fortaleza para aquellos que enfrentaron pruebas abrumadoras. Pensemos en Josué, quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. La tarea que tenía delante era monumental: guiar a un pueblo rebelde hacia la tierra prometida, enfrentándose a enemigos poderosos en el camino. La ansiedad podría haberlo paralizado, pero Dios le dio una instrucción clave en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. En ese mandato, Dios reveló un principio eterno. Cuando llenamos nuestra mente con su palabra, encontramos el valor y la sabiduría necesarios para enfrentar cualquier desafío. La meditación bíblica no se trata solo de leer rápidamente un pasaje y seguir adelante. Implica detenerse, reflexionar profundamente y permitir que las verdades de Dios penetren en cada rincón de nuestro ser. Es un proceso transformador que renueva nuestra mente y nos ayuda a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe. Romanos 12:2 lo expresa con claridad: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación mental a través de la palabra es un antídoto divino contra la ansiedad, porque reemplaza nuestros pensamientos de temor y duda con promesas de esperanza y victoria. Consideremos la vida del rey David, quien enfrentó innumerables momentos de angustia. Perseguido por Saúl, traicionado por su propio hijo y rodeado de enemigos, David encontró refugio en la palabra de Dios. En el Salmo 119:105 escribió: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Para David, las Escrituras no eran solo un conjunto de mandatos, eran una guía constante en su camino, una fuente de paz en medio del caos. Cada vez que enfrentaba ansiedad, volvía su corazón hacia las promesas de Dios, recordando que su fidelidad nunca falla. En nuestras propias vidas, la meditación en la palabra puede ser igualmente transformadora. Imaginemos a alguien que lucha con la incertidumbre del futuro. Las preocupaciones sobre la salud, las finanzas o las relaciones pueden llenar su mente de temor, pero al abrir la Biblia y leer versículos como Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese corazón ansioso encuentra descanso, no porque las circunstancias cambian instantáneamente, sino porque la perspectiva cambia. Al meditar en la verdad de que Dios tiene un plan perfecto, la ansiedad pierde su poder. La meditación también nos conecta con el carácter inmutable de Dios. En Isaías 26:3 encontramos una promesa asombrosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos invita a enfocarnos deliberadamente en Dios, a poner nuestra atención en su bondad, su poder y su amor. En lugar de permitir que nuestras mentes divaguen hacia lo incierto, la meditación nos centra en lo eterno. Y en ese enfoque, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar nuestras vidas.
La meditación bíblica no es solo una práctica individual, también puede ser una experiencia comunitaria. En los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel se reunía regularmente para escuchar la lectura de las Escrituras, reflexionando juntos en lo que Dios había dicho. En Nehemías 8, por ejemplo, vemos cómo Esdras leyó el libro de la ley ante el pueblo, y ellos se regocijaron al comprender las palabras que les eran explicadas. Este momento muestra el poder de la palabra para unir a las personas, fortalecer su fe y renovar su esperanza. En la actualidad, podemos aplicar este principio al reunirnos con otros creyentes para estudiar la Biblia y compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo profundizamos en nuestro entendimiento, sino que también encontramos ánimo mutuo. Santiago 5:16 nos recuerda la importancia de la comunidad. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Al meditar juntos en la palabra, nos convertimos en un apoyo espiritual que nos ayuda a enfrentar la ansiedad con fe y confianza. Sin embargo, es importante reconocer que la meditación en la palabra requiere intención y esfuerzo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde las preocupaciones diarias fácilmente pueden ahogar nuestra conexión con Dios. Jesús mismo habló de esto en la parábola del sembrador, diciendo: las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran y ahogan la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Marcos 4:19. Para evitar esto debemos cultivar un hábito consciente de apartar tiempo cada día para estar en su presencia, dejando que su palabra eche raíces profundas en nuestro corazón. Un ejemplo moderno de cómo la meditación en la palabra puede transformar una vida es el testimonio de una mujer que enfrentaba un diagnóstico médico aterrador. Sus noches estaban llenas de insomnio y pensamientos de ¿qué pasará si? Sin embargo, decidió comenzar a memorizar versículos que le recordaban el cuidado de Dios. Uno de esos versículos fue Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada vez que la ansiedad comenzaba a surgir, ella repetía estas palabras, meditando en la promesa de que Dios estaba con ella. Con el tiempo, su paz interna creció, incluso cuando las circunstancias externas no cambiaron inmediatamente. Este testimonio nos muestra que la meditación en la palabra no elimina necesariamente los desafíos, pero cambia nuestra respuesta a ellos. En lugar de reaccionar con temor, respondemos con fe. En lugar de permitir que la ansiedad nos controle, encontramos fuerza en las promesas de Dios. Cada versículo que memorizamos, cada verdad que reflexionamos, es una herramienta espiritual que nos equipa para enfrentar la vida con valentía. Dios nos invita a usar su palabra como un escudo contra los ataques de la ansiedad. En Efesios 6:17, Pablo describe la espada del Espíritu como parte de la armadura de Dios, una arma poderosa que nos permite resistir al enemigo. Cuando la ansiedad nos golpea, podemos contrarrestarla con las Escrituras, declarando la verdad sobre nuestra identidad en Cristo y la fidelidad de Dios. Este acto de meditación no es solo un ejercicio mental, es un acto de guerra espiritual que nos posiciona en la victoria que ya tenemos en Cristo. La meditación en la palabra también nos enseña a esperar en el tiempo perfecto de Dios. En Salmos 37:7 se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. A veces, nuestras ansiedades provienen de querer respuestas inmediatas o soluciones rápidas, pero al meditar en las Escrituras, aprendemos a confiar en que Dios siempre actúa en el momento adecuado. Su tiempo no es el nuestro, pero siempre es perfecto. Cada vez que abrimos la Biblia y dejamos que sus palabras llenen nuestra mente y corazón, estamos eligiendo alejarnos de la ansiedad y acercarnos a la paz. Es un proceso continuo
una disciplina diaria que nos transforma poco a poco. Como dijo Jesús en Juan 8, 31, 32, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa libertad incluye la libertad de la ansiedad, una libertad que solo puede encontrarse al meditar en la verdad eterna de su palabra. ¿Estás listo para tomar ese paso y permitir que su palabra renueve tu mente y tu espíritu? La ansiedad tiene una manera particular de infiltrarse en nuestra mente, coloreando cada pensamiento con dudas y temores. Se apodera de los espacios más profundos de nuestro ser, haciéndonos creer que estamos atrapados en un ciclo inquebrantable. Pero Dios nos ofrece algo radicalmente transformador: la renovación de nuestra mente. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para romper con los patrones que la ansiedad establece. Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta instrucción no solo es un llamado a cambiar nuestra forma de pensar, sino también una promesa de que, al hacerlo, experimentaremos una paz que va más allá de lo natural. El poder de la renovación de la mente no radica en nuestras propias fuerzas, sino en permitir que Dios reconfigure los patrones mentales que nos han esclavizado. Pensemos en la historia de Gedeón, un hombre común que luchaba con sentimientos de insuficiencia y temor. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó guerrero valiente. Jueces 6:12. Para Gedeón, esas palabras no tenían sentido. Su mente estaba atrapada en una narrativa de debilidad y derrota. Sin embargo, Dios le mostró que no era su percepción limitada la que definiría su vida, sino el plan divino que ya estaba en marcha. A medida que Gedeón permitió que la verdad de Dios renovara su mente, fue transformado en un líder que liberó a Israel de la opresión. Este relato nos recuerda que cuando elegimos reemplazar las mentiras que la ansiedad nos susurra con la verdad de Dios, comenzamos a vernos y a nuestras circunstancias de la manera en que Él las ve. Renovar nuestra mente no significa simplemente pensar positivo, es una decisión intencional de alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. 2 Corintios 10:5 nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este versículo revela que tenemos autoridad sobre nuestros pensamientos y que con la ayuda del Espíritu Santo podemos identificar las mentiras de la ansiedad y reemplazarlas con las promesas de Dios. Cada vez que elegimos hacer esto, estamos construyendo un nuevo patrón mental, uno basado en la fe y no en el miedo. Un ejemplo moderno de esto es el testimonio de un hombre que luchaba con una ansiedad abrumadora sobre su trabajo. Cada día se despertaba pensando en lo peor: perdería su empleo, no podría mantener a su familia, sería un fracaso. Estos pensamientos lo paralizaban, pero un día decidió enfrentarlos con la verdad bíblica. Comenzó a escribir versículos que hablaban de la provisión y el cuidado de Dios, como Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cada vez que el temor intentaba apoderarse de su mente, repetía estas palabras. Con el tiempo, su perspectiva cambió. Aunque su situación laboral no mejoró de inmediato, encontró paz al saber que Dios estaba en control. La renovación de la mente también implica aprender a reconocer los patrones que alimentan nuestra ansiedad. Muchas veces, estos patrones están profundamente arraigados en experiencias pasadas o en creencias que hemos aceptado sin cuestionar. El pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, luchaba constantemente con un patrón de pensamiento de esclavitud. Aunque físicamente eran libres, su mente seguía atrapada en el temor y la incredulidad. Cada desafío que enfrentaban los hacía dudar de la fidelidad de Dios, a pesar de haber sido testigos de milagros asombrosos.
En Números 14, cuando los espías regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida, la reacción inmediata del pueblo fue de desesperación. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Números 14:2. Este episodio muestra cómo la falta de renovación mental puede robarnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, en su gracia, no nos deja atrapados en esos patrones destructivos. Nos da las herramientas necesarias para transformar nuestra forma de pensar, y una de las más poderosas es su palabra. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Cada vez que meditamos en las Escrituras, permitimos que esa verdad penetre en los lugares más profundos de nuestra mente, desmantelando las mentiras que la ansiedad ha construido y reemplazándolas con la esperanza de su promesa. Renovar nuestra mente también nos enseña a filtrar lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En un mundo saturado de noticias negativas, opiniones tóxicas y mensajes que alimentan el temor, debemos ser intencionales al elegir lo que consumimos. Esto no significa ignorar la realidad, sino permitir que la verdad de Dios tenga la última palabra. Cuando enfrentamos noticias que nos alarman, podemos contrarrestarlas con pasajes como Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Este acto de escoger la paz en lugar del miedo es una señal de una mente renovada. Jesús mismo modeló la importancia de una mente alineada con el Padre. Durante su ministerio terrenal, enfrentó innumerables desafíos y ataques, pero su enfoque permaneció firme en el propósito de Dios. En el desierto, cuando Satanás lo tentó, Jesús respondió con las Escrituras, declarando: escrito está, Mateo 4:4. Este ejemplo nos enseña que, al llenar nuestra mente con la verdad de Dios, estamos equipados para resistir las mentiras que intentan desviarnos de su plan. Renovar la mente también requiere tiempo y paciencia. No es un proceso instantáneo, pero cada paso que damos nos acerca más a la libertad que Dios desea para nosotros. Filipenses 4:8 nos da una guía práctica para este proceso. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo nos invita a enfocar nuestra mente en aquello que edifica en lugar de lo que destruye. Al practicar esto diariamente, comenzamos a experimentar una transformación que se refleja no solo en nuestra forma de pensar, sino también en cómo vivimos. Una mujer que luchaba con pensamientos persistentes de fracaso descubrió el poder de este principio. Cada vez que una voz en su mente le decía que no era suficiente, que nunca lograría sus metas, ella respondía con versículos que hablaban de su identidad en Cristo. Uno de sus favoritos era 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Al repetir esta verdad una y otra vez, comenzó a creerlo profundamente y su vida cambió. Ya no vivía bajo el peso de la autocrítica, sino con la confianza de que Dios la veía como una obra completa y perfecta en proceso. A medida que renovamos nuestra mente, también aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esta verdad nos libera de la ansiedad de intentar entenderlo todo. Nos invita a descansar en la certeza de que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente.
La renovación de la mente no es solo una práctica personal, tiene un impacto profundo en nuestras relaciones y en cómo enfrentamos el mundo. Al permitir que Dios transforme nuestros pensamientos, nos convertimos en portadores de su paz, capaces de alentar a otros que también luchan con la ansiedad. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo escribe: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Cuando vivimos con una mente renovada, no solo encontramos libertad para nosotros mismos, sino que también nos convertimos en instrumentos de Dios para traer esperanza a los demás. Dios nos llama a renovar nuestra mente, no como un mandato pesado, sino como una invitación a vivir en la plenitud de su paz. Cada vez que elegimos su verdad sobre las mentiras de la ansiedad, damos un paso más hacia la vida abundante que Jesús prometió. En Juan 10:10, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia comienza en nuestra mente, en el lugar donde las batallas más grandes se libran y se ganan. ¿Estás listo para permitir que Dios transforme tus pensamientos y te lleve a una libertad que supera cualquier circunstancia? Cuando la ansiedad toca la puerta de nuestro corazón, a menudo trae consigo una sensación de pesadez, como si todo lo que nos rodea se volviera más oscuro y confuso. En esos momentos, es fácil dejar que los problemas ocupen el centro de nuestra atención. Sin embargo, Dios nos llama a una práctica radicalmente transformadora: alabar en medio de la tormenta. Esta acción, contraria a toda lógica humana, tiene el poder de cambiar no solo nuestra perspectiva, sino también nuestras circunstancias. En Salmos 34:1-3, David declara: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Estas palabras no fueron escritas en tiempos de comodidad, sino en medio de la adversidad, mostrando que la alabanza es una elección, no una reacción. La alabanza no es solo un acto de gratitud, es una declaración de fe. Es reconocer que Dios sigue siendo soberano y digno, incluso cuando nuestras circunstancias parecen estar fuera de control. Pensemos en la historia de Pablo y Silas en la prisión de Filipos, narrada en Hechos 16. Después de ser injustamente arrestados y brutalmente golpeados, se encontraban encadenados en una celda oscura. La ansiedad y la desesperación habrían sido reacciones naturales, pero ellos eligieron algo diferente. A medianoche, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Su alabanza, en un lugar donde parecía no haber esperanza, desencadenó un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Este evento no solo les dio libertad física, sino que también llevó al carcelero y a su familia a conocer a Cristo. La alabanza, incluso en la oscuridad, tiene el poder de desatar lo sobrenatural. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras tormentas, estamos diciendo: Señor, confío en que tú eres más grande que esto. Este acto de fe no niega nuestras luchas, pero las pone en perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que el Dios que partió el Mar Rojo, derribó los muros de Jericó y calmó la tormenta en el mar sigue siendo el mismo hoy. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras cobran vida cuando elegimos alabar, incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. La alabanza también tiene un efecto poderoso sobre nuestro corazón y mente. Cuando nos enfocamos en quién es Dios en lugar de lo que nos preocupa, algo cambia dentro de nosotros. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Alabar a Dios nos lleva a este estado de enfoque en lo bueno, alejándonos del temor y la duda.
Es como si nuestra alma recordara que hay un propósito más grande en medio de nuestras luchas. Una mujer que había perdido todo en un incendio compartió su experiencia de cómo la alabanza transformó su vida. A pesar de su devastación inicial, eligió pasar tiempo adorando a Dios cada día, agradeciéndole por su fidelidad, incluso cuando no podía ver una solución inmediata. Mientras cantaba himnos y leía salmos, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su situación no cambió de inmediato, pero su perspectiva sí. En lugar de sentirse derrotada, encontró fuerza para reconstruir su vida, confiando en que Dios estaba obrando detrás de escena. Al igual que esta mujer, podemos encontrar en los Salmos un recurso invaluable para aprender a alabar en medio de la ansiedad. El salmista David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos de sus salmos desde lugares de angustia. En Salmos 42:11 clama: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque nuestras emociones fluctúen, nuestra fe puede permanecer firme. Elegir alabar a Dios, incluso cuando no lo sentimos, es un acto de obediencia que fortalece nuestra fe y nos conecta con su presencia. La alabanza también tiene un impacto espiritual. La Biblia nos muestra que, cuando alabamos, algo se mueve en los cielos. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una amenaza abrumadora. Un ejército vasto se acercaba para destruir a Judá. En lugar de confiar en sus propias fuerzas, Josafat reunió al pueblo y buscó al Señor. Guiados por el Espíritu Santo, colocaron a cantores al frente de su ejército para alabar a Dios, diciendo: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Mientras cantaban, Dios confundió a sus enemigos y los derrotó sin que ellos tuvieran que levantar un arma. Este relato no solo muestra el poder de la alabanza, sino también cómo Dios pelea nuestras batallas cuando elegimos confiar en Él. La alabanza no necesita ser un acto elaborado. Puede comenzar con palabras simples como: gracias, Señor, porque sé que estás conmigo. A veces, un susurro de adoración en medio de nuestras lágrimas tiene más poder que un grito de júbilo en tiempos de alegría. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso se encuentra cuando llevamos nuestras cargas a Él, no solo en oración, sino también en alabanza. Es en ese lugar de rendición donde su paz comienza a inundar nuestro ser. Un joven que enfrentaba una intensa batalla contra la depresión encontró alivio en la alabanza. Cada día se obligaba a sentarse con su guitarra y cantar canciones de adoración, aunque al principio no sentía ninguna emoción. Sin embargo, a medida que continuaba alabando, comenzó a sentir una ligera chispa de esperanza. Esa chispa creció con el tiempo, y aunque su batalla no terminó de inmediato, la alabanza se convirtió en su arma para enfrentar los días oscuros. Hoy, comparte cómo esos momentos de adoración lo llevaron a experimentar la libertad en Cristo, recordándole que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay luz en la presencia de Dios. La alabanza también nos une con otros creyentes, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. En Hebreos 10:24-25, se nos anima a reunirnos y animarnos unos a otros. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Cuando alabamos juntos, nuestras voces se convierten en una declaración colectiva de fe, un testimonio de que nuestro Dios es mayor que cualquier circunstancia. En los momentos de ansiedad, la alabanza nos da un ancla para nuestra alma. Nos conecta con una realidad mayor, la soberanía de Dios y su amor inquebrantable.
En Salmo 104 se nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios, no con nuestras quejas, sino con gratitud, sabiendo que su bondad es constante, incluso cuando nuestras circunstancias no lo son. Alabar en medio de la tormenta es una decisión que cambia el rumbo de nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que nuestro Dios es fiel, de que su amor nunca falla y de que Él siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En cada canto, en cada palabra de gratitud, declaramos que nuestras batallas no nos definen, porque nuestro Dios ya las ha vencido. ¿Estás dispuesto a alabarlo hoy, incluso en medio de tus luchas? Porque en su presencia hay plenitud de gozo y en su alabanza encontramos libertad. La ansiedad tiene una manera de proyectar nuestras mentes hacia el futuro, atrapándonos en un ciclo de "y sí", que parece no tener fin. Nos preocupamos por lo que aún no ha sucedido, por lo que podría suceder y a menudo por cosas que probablemente nunca ocurrirán. Sin embargo, Jesús, en su infinita sabiduría, nos invita a vivir con un enfoque completamente diferente, a abrazar el presente y confiar en que el mañana está en manos de Dios. En Mateo 6:34, Jesús dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Estas palabras no son solo un consejo práctico, son una revelación del corazón de Dios para liberarnos del peso que no estamos diseñados para llevar. Vivir un día a la vez no significa ignorar nuestras responsabilidades o dejar de planificar el futuro. Más bien, se trata de confiar en que Dios ya está allí, trabajando en las cosas que aún no vemos. En Éxodo 16, encontramos un ejemplo poderoso de este principio en la provisión del maná. Dios instruyó a los israelitas a recoger solo lo suficiente para cada día, prometiendo que al día siguiente habría más. Aquellos que intentaron guardar maná para el futuro descubrieron que se llenaba de gusanos y se echaba a perder. Este acto diario de depender de Dios para su sustento físico era una lección espiritual. Aprender a confiar en su fidelidad día tras día sin adelantarse al mañana. Este mismo Dios que proporcionó maná en el desierto es el que cuida de nosotros hoy. En Filipenses 4:19, Pablo declara con confianza: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando elegimos vivir un día a la vez, estamos reconociendo esta verdad, entregando nuestras preocupaciones futuras a aquel que ya ha escrito el final de la historia. Es un acto de fe que nos permite descansar en la certeza de que nada en nuestras vidas escapa a su control. Un hombre que enfrentaba una montaña de deudas encontró consuelo en este principio. Cada vez que pensaba en el total que debía, la ansiedad lo paralizaba. Pero un día, mientras leía la historia del maná, decidió cambiar su enfoque. En lugar de preocuparse por cómo pagaría todo, comenzó a orar cada mañana pidiéndole a Dios que le proveyera lo necesario para ese día. Aunque su situación financiera no cambió de inmediato, comenzó a experimentar una paz inexplicable. Con el tiempo las puertas se abrieron y pudo salir de sus deudas. Pero lo que más impactó su vida fue aprender a confiar en Dios diariamente. En lugar de vivir consumido por el futuro, vivir un día a la vez también nos ayuda a disfrutar plenamente del presente, algo que la ansiedad nos roba con demasiada facilidad. Salmo 118:24 nos invita a declarar: este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Cuando nos enfocamos en el momento presente, comenzamos a ver las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. La sonrisa de un ser querido, el calor del sol en nuestra piel, el alimento en nuestra mesa. Estas pequeñas cosas son recordatorios de que Dios está con nosotros aquí y ahora, cuidando de cada detalle de nuestras vidas. Jesús mismo modeló cómo vivir en el presente. A pesar de saber lo que le esperaba en la cruz, no permitió que la anticipación del sufrimiento robara su atención del momento.
En cada interacción, Jesús estaba completamente presente, ya fuera sanando a los enfermos, enseñando a las multitudes o compartiendo una comida con sus discípulos. En Juan 13, leemos cómo, sabiendo que su hora había llegado, Jesús tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Este acto, realizado en medio de un momento tan crítico, muestra su enfoque en el presente y su disposición para servir, incluso cuando sabía que el futuro traería dolor. Al igual que Jesús, estamos llamados a vivir con una atención plena al día de hoy, confiando en que Dios está orquestando lo que viene. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este versículo nos invita a descansar en el conocimiento de que Dios tiene un plan perfecto, donde cada día encaja como una pieza en su gran obra maestra. No necesitamos apresurar su tiempo, porque su reloj nunca se adelanta ni se retrasa. Una madre que se encontraba abrumada por las demandas del trabajo y la crianza de sus hijos, decidió aplicar este principio. En lugar de preocuparse por cómo equilibraría todo en los próximos meses, comenzó a dedicar tiempo cada día para orar y agradecer a Dios por las bendiciones del presente. Un día, mientras jugaba con sus hijos, se dio cuenta de que había estado tan enfocada en sus preocupaciones futuras que se había perdido momentos valiosos con ellos. Esta realización la llevó a cambiar su perspectiva, priorizando el tiempo con su familia y confiando en que Dios la guiaría en las decisiones futuras. Aunque sus responsabilidades no disminuyeron, descubrió que vivir un día a la vez le permitió experimentar más gozo y menos ansiedad. Vivir en el presente también nos permite responder a la voz de Dios con mayor claridad. A menudo estamos tan ocupados planeando o preocupándonos por el futuro que pasamos por alto las oportunidades que Él nos presenta hoy. En Hebreos 3:15 se nos insta: si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Este versículo subraya la importancia de estar atentos al momento presente, porque es en el hoy donde Dios trabaja en nuestras vidas de maneras específicas y personales. La ansiedad nos dice que nos apresuremos, que resolvamos todo de inmediato, pero Dios nos invita a caminar a su ritmo, confiando en su guía diaria. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un recordatorio poderoso: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cada paso que damos con fe, un día a la vez, nos acerca más a su propósito, sin la carga de tratar de resolverlo todo de una vez. Un ejemplo bíblico que ilustra este principio es la vida de Noé. Durante el tiempo en que construyó el arca, Noé no sabía exactamente cuándo comenzaría el diluvio ni cuánto tiempo duraría. Sin embargo, día tras día, siguió las instrucciones de Dios, confiando en que su plan era perfecto. En Génesis 6:22 leemos: y Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Su obediencia diaria no solo lo salvó a él y a su familia, sino que también se convirtió en un testimonio de fe para generaciones futuras. Cuando vivimos un día a la vez, también aprendemos a soltar el control y permitir que Dios sea quien guíe nuestros pasos. Santiago 4, 13, 15 nos advierte: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y ni siquiera saben qué sucederá mañana. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este pasaje no desalienta la planificación, pero nos recuerda que el control final está en manos de Dios. Cuando aceptamos esto, la ansiedad sobre el futuro pierde su poder y podemos descansar sabiendo que estamos bajo el cuidado de un Dios que es bueno y fiel. Cada día que se nos da es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera nueva. Lamentaciones 3:22-23 nos asegura:
El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Estas palabras nos animan a despertar cada mañana con la confianza de que Dios ya ha provisto lo que necesitamos para ese día. Vivir un día a la vez es un acto de confianza, una declaración de que creemos que el Dios que sostuvo a los israelitas en el desierto y guió a Noé en el diluvio es el mismo que nos sostiene hoy. No significa que los problemas desaparezcan, pero nos libera de la carga de intentar resolverlos todos a la vez. En este caminar diario con Dios, encontramos paz, propósito y la seguridad de que pase lo que pase, Él es suficiente. ¿Estás dispuesto a soltar tus preocupaciones por el futuro y abrazar la gracia que Dios tiene para ti hoy? Porque en cada día que nos da, hay suficiente para enfrentar la jornada con su fuerza. La ansiedad tiene una forma silenciosa de aislarnos, empujándonos hacia un lugar de soledad donde nuestras preocupaciones se amplifican y el peso de nuestras cargas parece insoportable. En esos momentos, nuestra tendencia natural puede ser retirarnos de los demás, creyendo que nadie podría entender realmente lo que estamos atravesando. Sin embargo, este aislamiento es exactamente lo que la ansiedad necesita para crecer. Dios, en su sabiduría, nos diseñó para vivir en comunidad, sabiendo que el apoyo mutuo, la oración conjunta y el aliento espiritual son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Estas palabras no son solo un consejo, sino una guía práctica para encontrar fortaleza en los momentos más oscuros. La comunidad de fe no es un concepto nuevo. Está profundamente arraigado en las Escrituras y en el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo Dios establece relaciones entre su pueblo para que se apoyen mutuamente. En el libro de Éxodo, cuando Moisés enfrentó la ardua tarea de liderar a los israelitas, sus manos literalmente se levantaron gracias a la ayuda de Aarón y Hur. En Éxodo 17:12 leemos: cuando a Moisés se le cansaban las manos, Aarón y Hur se las sostenían, uno a un lado y el otro al otro, de modo que pudo mantenerlas firmes hasta la puesta del sol. Este acto no solo permitió la victoria sobre los amalecitas, sino que también muestra cómo la fuerza de la comunidad puede sostenernos cuando nuestras propias fuerzas flaquean. En nuestras propias vidas, la ansiedad puede hacernos sentir como si estuviéramos luchando una batalla que nadie más comprende. Pero cuando abrimos nuestro corazón y compartimos nuestras cargas con otros creyentes, comenzamos a experimentar la verdad de Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Este acto de compartir no solo alivia el peso emocional, sino que también nos conecta con la realidad de que no estamos solos. La comunidad nos recuerda que, aunque nuestras luchas sean únicas, no somos los únicos que enfrentan desafíos. Un joven que lidiaba con una ansiedad debilitante compartió cómo su grupo de estudio bíblico se convirtió en un refugio durante su peor temporada. Cada semana, mientras compartía sus luchas, encontraba palabras de aliento y oración de sus compañeros. Aunque al principio le resultaba difícil abrirse, pronto descubrió que ser vulnerable fortalecía sus relaciones y lo conectaba con el poder de la oración colectiva. Uno de los versículos que resonaba profundamente en sus reuniones era Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Saber que la presencia de Dios estaba en medio de su comunidad le dio una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La oración comunitaria tiene un poder que a menudo subestimamos. Santiago 5:16 nos recuerda: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados.
La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando nos reunimos para orar, estamos participando en una acción espiritual que no solo fortalece a quienes oran, sino que también genera un impacto tangible en nuestras circunstancias. La historia de Pedro en Hechos 12 es un ejemplo poderoso de esto. Después de ser encarcelado, la iglesia se unió en ferviente oración por su liberación. Esa misma noche, un ángel del Señor lo sacó de la prisión, mostrando cómo la intercesión comunitaria puede desencadenar milagros. En el contexto de la ansiedad, la comunidad de fe también actúa como un recordatorio constante de las promesas de Dios. A menudo, nuestras preocupaciones nos ciegan a las verdades que sabemos en nuestro corazón, pero que en el momento no podemos sentir. Rodearnos de personas que nos animan con la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando nuestras emociones nos traicionan. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este versículo destaca cómo la interacción con otros creyentes puede fortalecernos, renovando nuestra fe y ayudándonos a enfrentar la ansiedad con valentía. Sin embargo, es importante reconocer que ser parte de una comunidad de fe no significa que siempre será fácil. Las relaciones pueden ser complicadas y abrirse a los demás puede requerir vulnerabilidad y humildad. Pero es precisamente en esa honestidad donde encontramos sanidad y crecimiento. En Eclesiastés 4:9-10 se nos enseña: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque caminar en comunidad puede ser desafiante, las recompensas son invaluables. Una mujer que atravesaba una temporada de duelo encontró en su iglesia un lugar donde podía llorar y sanar. Las personas a su alrededor no intentaron darle respuestas fáciles ni minimizar su dolor, sino que simplemente estuvieron presentes, orando con ella y caminando a su lado. En esos momentos descubrió el significado profundo de Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Su comunidad se convirtió en un reflejo tangible del amor de Dios, ayudándola a salir de su aislamiento y a encontrar esperanza nuevamente. La ansiedad a menudo nos hace creer que nuestra lucha es una carga demasiado grande para compartir, pero en realidad abrirnos a otros puede ser un acto de fe en sí mismo. Cuando confiamos en que Dios puede usar a las personas a nuestro alrededor para ayudarnos, estamos dando un paso hacia la libertad. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón a Dios. Este versículo encapsula cómo la comunidad de fe debe ser: un lugar donde la palabra de Dios se comparte, donde la sabiduría fluye y donde el ánimo mutuo se convierte en un baluarte contra la ansiedad. Jesús mismo vivió en comunidad, modelando para nosotros la importancia de caminar junto a otros. Aunque podía haber cumplido su misión en solitario, eligió rodearse de discípulos, compartir su vida con ellos y enseñarles a hacer lo mismo. En Juan 13:34-35, Jesús les dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este amor, expresado en el contexto de una comunidad, es una de las maneras más poderosas de experimentar la presencia de Dios y superar la ansiedad. La comunidad de fe no solo nos fortalece, sino que también nos da una oportunidad para fortalecer a otros. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. A medida que encontramos sanidad en la comunidad, también somos llamados a ser instrumentos de sanidad para los demás, compartiendo el consuelo que hemos recibido de Dios. En última instancia, la comunidad de fe es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestra lucha contra la ansiedad. Es un espacio donde podemos ser vulnerables, encontrar apoyo y experimentar la gracia de Dios de maneras tangibles. Aunque la ansiedad nos susurra que nos aislemos, Dios nos invita a caminar con otros, sabiendo que en esa unidad encontraremos fortaleza, ánimo y una paz que solo Él puede dar. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que la comunidad de fe sea una herramienta que Dios use para ayudarte a soltar tus cargas? Porque cuando lo hacemos descubrimos que no solo estamos siendo sostenidos, sino que también estamos sosteniendo a otros en el amor perfecto de Cristo. La ansiedad es una carga pesada que muchos llevan en silencio, pero a lo largo de este recorrido hemos descubierto que Dios nos ofrece una salida. En su amor y sabiduría nos da las herramientas para soltar nuestras preocupaciones y abrazar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Desde la oración hasta la comunidad de fe, cada paso que hemos explorado nos acerca más a su propósito y nos libera del peso que nunca debimos cargar solos. La oración es el primer acto de rendición, un momento en el que abrimos nuestro corazón y entregamos nuestras ansiedades a Dios. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos la promesa de que su paz guardará nuestros corazones cuando presentemos nuestras peticiones con gratitud. Esa misma confianza se fortalece cuando recordamos su soberanía. Jeremías 29:11 nos asegura que Él tiene planes de bien para nosotros, y al confiar en esos planes, encontramos descanso, sabiendo que Él ya está obrando en nuestro futuro. La meditación en su palabra nos da la perspectiva que necesitamos para reemplazar el temor con la verdad. En Salmos 119, 105, las Escrituras se convierten en una lámpara que guía nuestros pasos en medio de la incertidumbre. Renovar nuestra mente, como nos exhorta Romanos 12:2, es el siguiente paso, un proceso continuo que nos permite alinear nuestros pensamientos con los de Dios y vencer las mentiras de la ansiedad. En medio de las pruebas, la alabanza nos lleva a cambiar nuestro enfoque. Como Pablo y Silas en la prisión, cuando elegimos alabar a Dios en las tormentas, declaramos nuestra confianza en su fidelidad. Salmos 34:1 nos invita a bendecir al Señor en todo tiempo, recordándonos que la alabanza es un arma espiritual poderosa. Vivir un día a la vez, según Mateo 6:34, nos libera de las preocupaciones del futuro. La provisión diaria del maná en el desierto nos recuerda que Dios cuida de nosotros hoy y que podemos confiar en su fidelidad para el mañana. Finalmente, encontramos fortaleza en la comunidad de fe. Hebreos 10:24-25 nos anima a caminar juntos, recordándonos que no estamos solos en esta lucha y que Dios nos usa para sostenernos mutuamente. En cada paso, Dios nos asegura su presencia. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Esta promesa es un ancla en medio de las tormentas, un recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestra ansiedad, su poder y amor son mayores. Dios nos llama a entregar nuestras cargas y a confiar en su plan. Al soltar nuestra ansiedad en sus manos, descubrimos la libertad y la paz que solo Él puede dar. ¿Estás listo para dar ese paso? Porque en su cuidado amoroso encontramos descanso, esperanza y una nueva perspectiva para enfrentar cada día.